Muy buenos días a todos. Vamos a dar inicio al comité GSC correspondiente al 11 de mayo de 2016. En el mundo, para destacar, indicador de actividad económica mensual que calcula la OCDE, concluyó que países emergentes están empezando a dar signos de estabilización. Esto tiene que ver básicamente con lo que es Brasil, China, Rusia. Incluso alguno de estos fue identificado con algunos indicadores de recuperación. Sin embargo, en el lado negativo destacó un nuevo leve deterioro en los Estados Unidos y Reino Unido. En Colombia, de acuerdo a participantes del sector cafetero, consideran que los efectos negativos del fenómeno del Niño solo se van a empezar a ver a partir de la cosecha de mayo. Y recuerden que en el sector agropecuario tenemos cultivos de ciclo corto y ciclo largo. Entonces, los que son por supuesto de ciclo corto, pues ya se ha percibido de manera completa la afectación. Sin embargo, en los de ciclo largo hasta ahora se va a empezar a sentir la reducción de la producción. Con relación a temas también sectoriales, se destaca unas afirmaciones del presidente de ACIPEP, que es la agremiación de temas petroleros, afirmando que hay varias compañías de servicios petroleros que se van a ir del país debido obviamente a los bajos precios del petróleo y sobre todo a la alta carga tributaria. El año pasado el presidente de esta corporación anunció que había cerca de 90 taladros activos, pero que actualmente son solo 20. Con relación al tema de gobierno, el recaudo tributario ha crecido el 3.9% en los primeros 4 meses del año, alcanzando los 44 billones de pesos. Este crecimiento del 3.9% está por debajo del programado por el gobierno o la intención del gobierno de que crecieran el 5.1%. Esto podría generar, de mantenerse esta tendencia, un faltante equivalente a 1.5 billones de pesos, es decir, cerca de 0.2% del PIB. Recuerden que el déficit estimado en Colombia para este año, por lo menos la meta que tiene el gobierno es del 3.6%, pero con esta reducción en el incremento o este menor incremento de los recaudos tributarios podría estarse acercando a niveles del 4%, donde hay varios analistas expertos en este tema fiscal que están calculando se ubicaría el déficit para este año en Colombia. Interesante también ver que la dinámica de los tributos internos pues está razonablemente bien, 4.6% de crecimiento, pero son los tributos externos, el tema de aranceles o temas de exportaciones que están generando esta caída o este menor crecimiento en los recaudos, con solo un aumento del 0.4% frente a lo registrado en el 2014. También en el tema de mercado, el gobierno anunció nuevas medidas para intentar dinamizar o mejorar la liquidez. Están reversando parcialmente unas restricciones que impusieron luego de lo que fue el colapso de Interbolsa. Entiéndase básicamente las operaciones de apalancamiento de corto plazo, operaciones repos simultáneas y TTBs. Actualmente hay una restricción que estas operaciones llevadas a cabo por las compañías de bolsa no pueden superar el 30% de su patrimonio técnico, y lo que sacó el decreto o lo que el gobierno emitió en ese decreto es que podrían ser superiores siempre y cuando contaran con una justificación idónea. Otra de las medidas que se están implementando es que estas emisiones de bonos corporativos que hasta el momento tenían restricciones, es decir, no podían hacer reapertura como lo hacen normalmente una emisión de bonos gubernamentales, ahora sí lo van a poder hacer. Hasta el momento solo habíamos tenido o contado en los últimos años con una reapertura de bonos emitidos por una compañía que fue Isagen, pero esta compañía era gubernamental. Ninguna compañía privada podía hacer esto, pero con el nuevo decreto lo van a poder hacer. Y en el tema de fondos de pensiones le liberó una restricción, o por lo menos le flexibilizó una restricción de inversión en fondos de capital privado que era del 5% máximo de los fondos administrados, y ahora fue incrementada cerca del 10%, así como también le abrió el espacio para tener cerca del 1% del portafolio administrado en bonos de infraestructura. Y recuerden que este es uno de esos programas que el gobierno ha venido liderando para aumentar, dinamizar el crecimiento en Colombia y reducir esa brecha de infraestructura que tiene el país frente a todo el mundo. Los fondos de pensiones tienen cerca de 170 billones de pesos gestionados actualmente, por lo cual pues estas medidas pueden en cierta forma dinamizar en algo el mercado de valores en el país. En América Latina, interesante
lo que ocurrió en Brasil, con unos reportes de BTG Pactual que superaron las expectativas. El mercado esperaba una utilidad cercana a los 282 millones de dólares, la entidad alcanzó los 308, y lo que se destacó acá fue que recortes de un 18% en la fuerza laboral de BTG Pactual en general permitió que las reducciones de ingresos fueran parcialmente compensadas. De esta manera, el ROE que se obtuvo fue del 18.8%, el mercado está esperando un 17% y se acercan a esa meta de largo plazo que fue anunciada hace algunos años de alcanzar cerca del 20% en este indicador. Y hoy en Brasil, en las horas de la noche, tenemos la votación del Senado, el importante hecho político que hay en América Latina, donde la presidenta Dilma Rousseff podría ser apartada de su cargo transitoriamente. Sin embargo, acá destacar que esta investigación no es por temas de corrupción, sino por manipulación de cifras fiscales en la campaña del 2014. Con relación a este tema, reportes de prensa han destacado que Dilma Rousseff ya aparentemente habría sacado sus pertenencias de su despacho e intentó más bien que un nuevo, en cierta medida como un nuevo recurso ante el Tribunal Supremo para frenar este proceso de investigación, pero hasta el momento ha sido infructuoso. Hoy la votación, de acuerdo a medios de prensa, se realizaría a 7 de la noche, hora Brasil. Con relación a Argentina, el día de ayer conocimos un incremento de calificación de deuda soberana por parte de Fitch a niveles de B. La semana pasada ya se había conocido que Standard & Poor's lo había asignado calificación B-. Y los analistas privados en Argentina afirmaron que la inflación de abril habría crecido a un 7% mensual. La inflación en este país estaba del orden del 3%, es decir, más que se duplicó debido a incrementos en algunas tarifas de servicios públicos y de otro tipo de productos. Recuerden que desde el punto de vista oficial, los indicadores de inflación y otros indicadores económicos han sido suspendidos desde que comenzó la nueva administración para tratar de hacer una reforma dentro de la entidad estadística y dar o publicar indicadores más creíbles. Sin embargo, en el entretanto, varios ministros confían en que la inflación se va a ir moderando, o por lo menos los cálculos privados de inflación se van a ir moderando a partir de mayo. Con relación a los Estados Unidos, ayer hubo un indicador del mercado laboral que mantiene en cierta manera el optimismo sobre este mercado a pesar de lo ocurrido el viernes pasado con una generación de empleo por debajo de lo esperado. El indicador tiene que ver básicamente con la demanda de empleo, es decir, las plazas laborales abiertas o los requerimientos laborales abiertos por las compañías, que alcanzó un nuevo pico para los últimos 8 meses con corte a marzo de 2016, y esto podría indicar que la reducción en la contratación del último mes básicamente podría deberse a una falta de calificación de la mano de obra, pero no a una falta de solicitudes de demanda laboral por parte de las compañías. En Europa, el día de hoy se está mencionando de manera insistente una reforma a lo que serían las restricciones de los bancos con relación a las compras de bonos soberanos. Aparentemente, esta iniciativa está siendo liderada por Alemania y busca reducir la exposición que tendrían los contribuyentes para salir a salvar ciertas entidades financieras, o para salir más bien a compensar a los ahorradores de entidades financieras que puedan colapsar en una futura crisis. A esto se está oponiendo actualmente y de manera vehemente Italia, cuyos bancos comerciales, por supuesto, tienen una alta participación de bonos italianos dentro de su balance, y obviamente esta restricción podría generar afectación en la dinámica del mercado de bonos soberanos italianos. En Europa también, el Banco Central Europeo le está solicitando a las principales entidades financieras a las que les hace supervisión, son cerca de 129 bancos radicados en Europa, que le envíe los planes de contingencia en caso de que se materialice el evento de riesgo de salida del Reino Unido de la Unión Europea. Básicamente le está solicitando cuáles son sus planes de contingencia desde el punto de vista de operación, y también cuál sería la afectación en la valoración de sus activos en caso de que esto llegara a producirse. Hasta el momento, el Banco Central Europeo calcula o estima que el efecto desde el punto de vista contable de las entidades financieras con presencia en Europa sería limitado, pero quiere que las mismas entidades le envíen la información o los cálculos desde el punto de vista de riesgo. Y desde el punto de vista corporativo, muy interesante unas declaraciones realizadas por el presidente del UBS, en el que afirmó que ya le están cobrando tasas de interés negativas
a sus clientes corporativos, es decir, por tener un alto nivel de liquidez en el UBS, les están cobrando a clientes corporativos. Recuerden que el Banco Central de Suiza tiene una tasa de interés negativa del 0.75%. Y también anunció que podría hacer o también podría trasladar esta estrategia a clientes acaudalados y de manera paralela podría incrementar los costos de comisión por algún servicio que hoy no estén cobrando, y también podrían incrementar las tasas de interés para compensar ese efecto negativo que ha tenido sobre los resultados financieros las tasas de interés negativas impuestas por los bancos centrales. Entonces, interesante acá ver algo que desde el punto de vista de textos teóricos no se había visto nunca, y era cobrar tasas de interés negativas por tener liquidez en entidades financieras comerciales. Con relación a China, una declaración bien interesante del viceprimer ministro afirmando que las metas de crecimiento se van a cumplir. Como ustedes bien saben, en China las metas de crecimiento siempre se han cumplido. Sin embargo, lo que se ha destacado es que los analistas tienen poca credibilidad sobre estos indicadores. Desde el lado de la publicación de datos económicos para el día de hoy, se tiene realmente o no se tienen una expectativa de publicaciones relevantes. En los Estados Unidos se tiene el déficit fiscal correspondiente al mes de abril con una expectativa cercana a un superávit de los 107 billones de dólares. Sin embargo, pues este dato en este momento tiene una baja importancia. En Colombia, básicamente queremos destacar solo para el día viernes la publicación de las minutas del Banco de la República, y pues como destacamos el día de hoy, lo más importante desde el punto de vista de mercado será la decisión del Senado en Brasil cerca de las 7 de la noche, en lo que podría suspender de manera transitoria a la actual presidenta. Con relación al mercado de renta variable, estamos observando, contrario a lo que veíamos ayer, una dinámica positiva. Hoy estamos viendo una dinámica negativa en Europa, liderada nuevamente, como ha sido recurrente en las últimas semanas, por lo que es el sector financiero. Solamente lo que es el sector de servicios públicos tiene una dinámica aún peor que el sector financiero en Europa. En Asia, si vemos unos indicadores con una tendencia aparentemente positiva, las variaciones son muy leves. En Japón, a pesar de las declaraciones del presidente de Toyota en que esperaba una caída de la utilidad para este año en curso del 35% debido al fortalecimiento del yen, pues el mercado japonés cerró con una variación de solamente 0.08% y lo hizo al alza. En China también tuvimos variaciones muy leves, y en los Estados Unidos tenemos futuros hoy con una leve tendencia a la baja. El día de ayer el mercado accionario repuntó al cierre de la jornada por dos efectos. El primero de ellos tiene que ver con un buen comportamiento del precio del petróleo, y el segundo tuvo que ver con una reacción al alza de Amazon alcanzando máximos históricos, e incluso uno de los analistas que le hace revisión a esta compañía mejoró el precio objetivo a niveles de $1,000 por acción. Amazon repuntó más del 3% el día de ayer y fue la que impulsó el Nasdaq y el Standard & Poor's 500, este último registrando su mejor jornada de los últimos 2 meses. No todo fue positivo en publicación de utilidades el día de ayer en los Estados Unidos. Disney tuvo una caída de su acción del 5% o de más del 5%, básicamente por incumplimiento en las expectativas de utilidades. Registraron bajos ingresos por publicidad, por suscriptores a sus canales como ESPN, y también ingreso a sus parques temáticos. Eso es todo por ahora, los dejamos con Agustín. Gracias, Daniel. Efectivamente, el mercado ayer en la tarde estaba reaccionando de manera bien negativa a los resultados de Disney. La acción que se estaba transando cerca de los $106. Esta mañana ya en pre-market está operando sobre $100 por acción. Los resultados pues no fueron para nada tenidos en cuenta. Estos precios no se veían hace más de 5 meses, y efectivamente el mercado está descontando en parte los resultados que han venido también impulsando a otras acciones en Europa. Y esta mañana también los futuros, como también lo mencionaba Daniel, al lado un poco negativo. Lo más importante de la jornada, ver cómo el precio del oro empieza a repuntar nuevamente hacia $1,270 la onza Troy, uno de los incrementos más importantes de la jornada. De hecho, la minera BHP esta mañana estaba subiendo cerca de 5% en Australia, y entonces estamos viendo algo de
demanda, consecuentemente con estos números levemente rojos en las bolsas esta mañana, estamos viendo algo de demanda en los bonos mundiales también, tomando algo de refugio y obviamente también ligado a la disminución de expectativa de incremento de tasas de la Reserva Federal. Esa misma línea de ideas en lo que tiene que ver con el Standard & Poor's, pues simplemente ver cómo esa zona efectivamente de los 2.100 puntos se continúa consolidando como una posible zona de resistencia en la parte alta. Se está hablando de un posible techo, incluso una figura que podría ser un hombro cabeza a hombro que podría consolidarse, y aquí, como lo menciono, si no se lleva a cabo esa consolidación arriba de los 2.100 puntos en estos días que hemos visto algo de recuperación en las bolsas, eso podría indicar de una manera más clara que podríamos irnos a buscar la zona de los 1950, donde es el objetivo de GSC para el mediano plazo, y romper esa nube Ishimoku por primera vez desde marzo del 2015, cuando empezamos a ver este incremento en los precios de las acciones. En el mercado local, en el mercado colombiano, simplemente ver que efectivamente ayer la zona de los 1.290 puntos que habíamos establecido como un primer posible soporte, podríamos entonces ver el día de hoy, obviamente por ese incremento tan alto en los precios, el día de ayer de 2.75% en el promedio de las acciones o en el índice Colcap. Bien importante entonces aquí tener presente que podríamos hoy experimentar algo de corrección hacia la zona baja de los 1.300 puntos, cercano a esos 1.300 puntos. Es normal, obviamente, por ese incremento tan alto que vimos en la tarde de ayer, y más siguiendo en línea con lo que está ocurriendo en el mercado internacional. El día de ayer las acciones que mejor desempeño presentaron, pues prácticamente todas las acciones del índice se valorizaron. De hecho, una sola acción que presentó variación negativa, que ya no hace parte del índice, fue la acción de Isagen, y obviamente porque ya no estamos en la época de la OPA, pero básicamente dentro de las acciones que hacen parte del Colcap tuvimos dos que experimentaron movimientos interesantes. Cemex, que les recuerdo es una compañía que tiene una visión positiva en lo que tiene que ver con sus fundamentales en el largo plazo por todos esos proyectos de 4G de infraestructura que venimos viendo con buenos ojos, sobre todo en este sector, en este sector de este tipo de compañías. Aquí simplemente ver, y estamos monitoreando esa posible ruptura al alza, potencial ruptura al alza de esa zona de congestión. Estamos analizándola, y más adelante en el transcurso de esta semana estaríamos enviando algún tipo de recomendación al respecto si se corroboran estas potenciales rupturas. En el otro lado, pues ver EPB, que ha venido presentando un buen desempeño después de la recomendación de compra enviada por nuestro grupo. Aquí se mantiene sobre esa zona de congestión también de 600 pesos colombianos, y aquí lo más interesante es ver cómo cerró totalmente el gap presentado en noviembre del 2015. Ustedes pueden ver en la gráfica, después de esas noticias fundamentales, la acción había descendido a niveles de 480 pesos, y ver cómo se ha recuperado prácticamente todo ese gap. Buenos días, continuando entonces aquí vemos el primer, digamos que no anuncio, sino como publicación por parte de Bloomberg frente a ISA, en donde el CEO habla con una entrevista con este medio de comunicación en Londres, expresando su complacencia con los acuerdos alcanzados en Brasil y reiterando la información que ya previamente dimos a conocer, y mencionando que los detalles finales de este acuerdo de compensación por esos activos del 2012 que se encontraban en Brasil se darán a conocer en un par de meses. Lo que nos llama la atención frente a esta entrevista que realizó o está realizando Bloomberg al CEO es que este expresa que la compañía estaría lista para volver el juego en Brasil, cuando anteriormente y en reiteradas ocasiones se mencionaba que ellos se mantenían a la espera de hablar, digamos, todos los detalles
del acuerdo de compensación antes de tomar algún otro tipo de decisión sobre más inversiones en Brasil. Entonces, digamos que esta afirmación por parte del CEO podría, digamos que, dar algún buen indicio sobre estos acuerdos que se están llegando, aunque no tengamos, digamos, información todavía oficial por parte de la compañía. Por otro lado, tenemos lo que son los resultados de Celsia, en donde la compañía muestra un incremento bastante significativo en lo que son los ingresos operacionales, tal cual y como se esperaba, teniendo en cuenta aquí que los ingresos en Colombia se aumentaron en un 123%, impulsados principalmente por lo que es la generación de energía y también por lo que es el incremento del precio de venta de energía en bolsa y los mayores ingresos por cargo de confiabilidad en el país. Por otro lado, vemos que en Centroamérica el efecto positivo es principalmente cambiario, pues si ustedes hacen la variación de los ingresos en dólar americanos, da una leve disminución de un 4%, mientras que en pesos colombianos la variación es positiva de un 27%. Frente a esto, entonces ya de manera consolidada, los ingresos de la compañía se incrementan en un 72%, impulsados, pues como le hemos mencionado, por lo que es la generación de energía. Ante esto, importante mencionarles aquí que la compañía tuvo un aporte equivalente en generación a lo que es el 11% del total de la producción del sistema interconectado nacional, y que la generación térmica para el primer trimestre del 2016 mostró una participación todavía muy significativa del 70%, la cual pues estaremos esperando que para el segundo trimestre sea menor y posteriormente se esté normalizando. Por el lado de costos, vemos que los costos aumentan de manera superior a lo que lo hacen los ingresos, un 85%, esto por múltiples factores. El primero de ellos, y de pronto el más relevante aquí, es el incremento de los volúmenes de diésel requeridos para la generación de energía térmica en lo que es la zona franca Celsia durante el primer trimestre, pues como lo mencionamos anteriormente, la generación térmica tuvo una participación bastante significativa, y ante la ausencia de disponibilidad de gas, pues se tuvieron que utilizar lo que son combustibles líquidos, como ustedes ya saben y como ya se ha mencionado anteriormente, son mucho más costosos. Por otro lado, vemos pues también aquí mayores costos por compra de energía en bolsa, mayores costos por desviaciones en Colombia, y finalmente lo que es también el efecto del incremento del dólar, pues afecta de manera indirecta lo que son los costos de los combustibles, generando este incremento en los costos de ventas. Por el lado de los gastos, vemos que los gastos se incrementan también de manera significativa, algo más moderado que los ingresos en un 50%, teniendo en cuenta aquí lo que son los aportes, según comentaba la compañía, a fundaciones y adicionalmente la entrega de beneficio a lo que fue la ciudad de Cali. De esta forma, entonces, teniendo en cuenta este aumento de costos y teniendo ese aumento en gastos, vemos que la utilidad operacional y la EBITDA aún presentan incrementos mucho más moderados que los ingresos, pero pues que se mantienen positivos. En el lado no operacional, el leve incremento de los gastos financieros se ven, digamos que explicados principalmente por lo que es el incremento en el IBR y en el IPC, que son los indicadores a los cuales están indexados los bonos ordinarios de la compañía. De esta forma, la utilidad de impuestos muestra un incremento del 23%, y aquí lo que llama la atención entonces son esos incrementos en impuestos y esos incrementos en interés minoritario, que después de haberlos descontados se genera, digamos que una pérdida bastante significativa de casi 30.000 millones de pesos colombianos. Sin embargo, es bastante importante aquí que tener en cuenta lo que es la coyuntura del sector, y considerando esto, entonces lo que son los resultados de la compañía estarían en línea con lo que esperábamos y con lo que estaría esperando de pronto entonces el mercado, y por tanto haríamos entonces una primera lectura neutral a los resultados de la compañía. En nuestro calendario de resultados solamente hay un leve cambio. Nosotros teníamos como fecha estimada para la entrega de resultados de Cementos Argos el día de hoy. Sin embargo, la compañía ayer, después de cierre de mercado, envió un correo confirmando su entrega para el día jueves después de cierre de mercado, y ya lo que es su conferencia de resultados para el día viernes. Muy probablemente entonces tendremos lo que son los resultados del Grupo Argos también para el día viernes después de cierre de mercado, en conjunto con estas compañías, y posteriormente tendremos entonces lo que es la entrega del sector financiero la siguiente semana. Agustín. Buen día. Para
ver el mercado de divisas, esta mañana estamos viendo una desvalorización general del dólar frente al resto de monedas. Lo más interesante es ver cómo el precio del crudo que descendió esta mañana hacia niveles de 43, 44 dólares el barril, después de que se conocieron unos datos preliminares de inventarios de crudo donde posiblemente se podrían haber incrementado estos inventarios de alrededor de 3.5 millones de barriles. Les recuerdo que el mercado tiene una expectativa de alrededor de 750 mil barriles de crudo, y entonces aquí estamos viendo que, en línea con lo que mencionaba Daniel, el yen japonés es la moneda que continúa siendo fortalecida en el resto, en el planeta. Les recuerdo que esta moneda se ha valorizado cerca de 10% este año, y es interesante ver cómo en Asia, sobre todo, esta moneda continúa presentándose como una opción importante de refugio. En esa misma línea de ideas, pues para el peso colombiano, estaríamos viendo en la jornada de hoy una posible potencial consolidación de la zona de los 2.943 como una zona de soporte importante. El tipo de cambio, en línea con lo que está ocurriendo con el resto de monedas latinoamericanas, podría debilitarse levemente frente al dólar y podría ser impulsada hacia la parte alta, sobre los incluso poder llegar hacia la zona de los 3.000 pesos. Hay que tener presente, es claro, que el tipo de cambio dólar contra el resto de monedas fuertes pues se está debilitando, y eso le podría ayudar a perder algo de fuerza a esa tendencia alcista. Sin embargo, sí es importante ver cómo la zona de los 2.943 se está consolidando, vuelvo y reitero, como una zona importante para el tipo de cambio. Más arriba, pues la zona de 3.080, el cruce de media móvil de 250, si llegar a ser visitada, pues podría generar un impulso hacia la zona de 3.400, pero estamos hablando en un caso, pues en la zona de riesgo, y un caso más extremo en lo que podría ser el tipo de cambio. En el simplemente ver cómo esos eventos que están ocurriendo en Nigeria más o menos produce el 5% de la producción de la OPEP. Pues por todas las noticias de seguridad que me imagino han escuchado, tuvieron que cerrar varias plantas. Están haciendo una evacuación de los empleados de las diferentes plantas de Shell y de Chevron en este país. La producción de Nigeria, pues es claro, afecta la producción general de crudo, y por eso estábamos viendo esta madrugada hacia medianoche, ya que el precio del crudo, pues, y respetaba esa zona de los 44 dólares el barril, se debería mantener en ese rango 43 a 47 que hemos venido estudiando en el mediano plazo. Por ahora descartamos algún tipo de volatilidad o algún tipo de movimiento fuerte. La verdad es que ya se están empezando a hacer apuestas sobre la reunión de la OPEP que se va a llevar a cabo el próximo 3 de junio. Le recuerdo la importancia que va a tener esta reunión. La importancia que va a tener la reunión, para establecer las cuotas de producción para los siguientes años. El día de hoy, pues a las 9:30 de la mañana, hora Colombia, hora central del este, se va a publicar este dato de inventario de crudos. El mercado, como les mencionaba, espera una variación positiva de 750 mil barriles en crudo, una variación negativa de 500 mil barriles en gasolina. Nosotros tenemos una expectativa, GSC tiene una expectativa de una variación positiva de 3 a 4 millones de barriles, lo que podría generar algo de presiones bajistas en el mercado intradiario, pero ya, como les anticipé, el mercado de alguna manera espera este mayor incremento, y entonces aquí lo que podría pasar es que veamos un crudo en ese rango sin unas variaciones muy fuertes. Obviamente muy atentos a cualquier dato por fuera de esas expectativas que acabamos de mencionar. Daniel.
Gracias, Agustín. Con relación a la renta fija, continuamos observando ciertas presiones en los títulos en los Estados Unidos a la baja, tasas de negociación del 1.75 a 1.76 en tesoros. Interesante eso que mencionamos al comienzo del comité, de esas ideas de modificación o de restricción del balance de los bancos europeos con relación a la deuda soberana y esa oposición, esa clara oposición que está teniendo Italia a esta iniciativa. De todas maneras, el día de hoy los bonos italianos no estamos observando tengan una afectación importante, están relativamente estables y de hecho con algo de ganancia, contrario a lo que son los bonos en Alemania y Francia. Importante lo que mencionamos con relación a Brasil, ese avance en el proceso ayer generó las valorizaciones de la deuda brasilera en los mercados internacionales. Sin embargo, lo que estamos viendo pues en este momento es algo como de expectativa ante lo que pueda suceder en horas de la noche. Como había sido característico hace algunas semanas, que consideramos que en Brasil probablemente ese rally positivo se haya excedido por ese posible cambio de gobierno y más que todo se estarán enfocando en las cifras económicas. Con relación a eso queremos destacar entonces esa primera noticia de hoy del indicador mensual de actividad que calcula la OCDE, en la que manifestaba que ya economías emergentes estaban mostrando algo de estabilización, en lo que destacaba que era Rusia, China y Brasil. Este es el punto álgido que empezar a evaluar para observar o para tratar de considerar si es posible tener algo de valorización adicional en los activos en Brasil, pero por el momento creemos que se ha excedido ese avance. Eso es todo por ahora, los dejamos con Agustín. Bien, en lo que tiene que ver con los bonos del Tesoro americano, simplemente ver que la probabilidad en la diapositiva siguiente pueden observar cómo las tasas de los títulos continúa disminuyendo hacia niveles de 1.75%. Les recuerdo que veníamos desde el 1.90 y aquí está cogiendo cada vez más fuerza esa expectativa que nosotros tenemos sobre la zona del 1.70 a 1.65. Entonces, bien importante ver cómo la probabilidad, como lo mencionó anteriormente Daniel, la probabilidad de un incremento de tasas para la próxima reunión de la Reserva Federal viene disminuyendo y eso le está aumentando mayor fuerza compradora a los bonos del Tesoro. Como lo mencionamos desde la semana anterior, el mercado iba en contra de lo que estaban diciendo algunos miembros de la Reserva Federal. Eso es todo por hoy. Feliz día. Los dejo con Felipe. Buenos días a todos. En el tema TES, el día de hoy estamos cambiando nuestra visión a neutral. Ayer otra vez los TES van y visitan esa zona del 780, 781. No creemos que tenga los suficientes argumentos para romperla, pero el mercado está probando esa zona, por eso cambiamos nuestra visión al alcista, visión neutral, para ver qué pasa en este rango. Recuerden, como bien lo muestra la gráfica, desde hace más de un mes hemos venido a probar esta zona durante 4 o 5 veces y no ha podido. Queremos ver cómo se comporta el día de hoy entre el 780 y 775. Recordar que el día de hoy hay subasta de tasa fija por 550.000 millones con vencimientos 2022, 2026 y 2030. Te sigue empinando un poco la curva, siguen teniendo un mejor performance los papeles del 2018, 19 y 2020 frente a los papeles del 2026, 28 y 2030. Recordar niveles arriba 780, 783, 792 y 802 y abajo 780, 775. Recordar que una ruptura de esta zona nos podría llevar rápidamente hasta el 7,5. No creemos que el mercado esté preparado todavía para eso, pero por eso ponemos cautela y visión neutral en nuestra recomendación. De resto, desearles a todos un excelente día y muchas gracias por participar en nuestro comité diario.